Vamos en esta ocasión a grabar un breve video para el seminario 2, en donde se da la clase de presentación acerca del espíritu del sistema, que es el tema 1 del seminario. En esta primera clase, y he hecho esto como una especie de cápsula de contenido sintetizado muy rápidamente, podemos hablar acerca de la noción de sistema. El término sistema lo podemos tomar como sinónimo de orden, y un orden es necesario y un sistema también. Ya después veremos cuándo comienzan los problemas. Ahora bien, ¿qué es un orden? San Agustín definía orden como la adecuada disposición de las partes de un todo con respecto a un fin. Y él hablaba de un ordo amoris, el orden del amor. O dicho de otra manera, que todas las cosas estaban en el universo ordenadas de acuerdo a una finalidad que era el amor. Dios, que ha creado por amor, con el objetivo de que justamente en el amor y en la entrega al otro encontremos también nuestra propia felicidad. Esa concepción cristiana de ordo amoris, que le llevaba también a San Agustín a decir ama y haz lo que quieras, porque el amor de alguna manera implica el respeto a la naturaleza, a nosotros mismos, al Creador, indudablemente no siempre primó ni prima en la historia de la humanidad. Sin embargo, ya los griegos veían la importancia del orden por sobre el caos y observaban en la naturaleza, luego de la época de los grandes titanes, que representaban las fuerzas caóticas de la naturaleza, los dioses griegos, los dioses del Olimpo, entre ellos Zeus, que eran los dioses que mantenían y ponían el orden. El hombre contemplaba en la naturaleza un orden, pensemos en Aristóteles, un orden natural que sentía que debía respetar. Cuando llegamos al pensamiento cristiano y a la Edad Media, encontramos que ese orden no solamente debe ser respetado, sino que es una participación de la ley eterna, de la ley divina. El orden natural, que se rige por las leyes naturales, es participación de la ley divina, de la ley eterna. Ahora bien, encontramos en ese orden los vestigios incluso del Creador. Y por eso, obviamente, nos debe respeto y cuidado. Pero llegamos al siglo XVIII, y luego de un largo transitar, la humanidad, en el siglo XVIII, movimiento iluminista, empieza a desconfiar de la idea de un orden natural. En primer lugar, desconfía de la idea de la complementación entre la fe y la razón. Separa a Dios, no lo elimina, pero lo separa del sistema. Dicho de otra manera, plantea que este Dios es hipertrascendente, no providente, está totalmente lejano y por lo tanto no se manifiesta en el orden natural. Ese fue el primer paso. El deísmo, es decir, que representa esta creencia en un Dios que ordenó y se fue y dejó la historia en manos del hombre, fue el primer paso. El segundo paso, indudablemente, es que un Dios que no está, un Dios que no participa, es un Dios muerto. 1890 aproximadamente, Friedrich Nietzsche dice, Dios ha muerto. Nos hemos quedado con un orden natural sin un creador, sin un ordenador, sin un principio fuera del sistema que haya puesto ese orden. Y por lo tanto, hace falta respetar ese orden. Si el orden natural no tiene un principio absoluto que lo sostenga, ¿por qué lo tenemos que respetar? Empezó la desconfianza en ese orden y ya Immanuel Kant plantea la idea de que en el fondo conocer es construir, es ordenar, que el hombre tiene que tener una primacía de la acción sobre la contemplación, ya que nosotros somos los que hacemos, en el fondo tenemos que poner un orden en el caos. Y es así que poco a poco este espíritu se va desarrollando en el siglo XIX. Y llegamos a Guillermo Federico Hegel, este gran pensador, padre del idealismo alemán, plantea lo que sería el espíritu del sistema. Hay un gran sistema, hay un gran orden, pero ya no es el fin el amor, sino el fin de alguna manera de ese sistema es la manifestación, la autoconciencia de una idea, un pensamiento puro, inmanente, ya no hay trascendencia, puramente inmanente, está dentro de la historia, que es la historia, que se desarrolla en la historia, y que es la suma de momentos, de infinitos momentos finitos. Somos de alguna manera nosotros parte de ese pensamiento puro, que se expresa a través de las distintas civilizaciones y cosas, y que avanza por medio del conflicto. Acá aparecen dos o tres cosas muy complejas, ¿no? La primera, que la historia es un proceso necesario de autoconciencia de esa idea. La segunda, que el avance de la historia tiene que ver con el conflicto. Es necesario, está determinado, va a pasar, pero además es el conflicto el motor de la historia, y por lo tanto el conflicto se hace necesario y bueno de alguna manera, podríamos decir. La tercera, que los conflictos desaparecerán cuando todos pensemos igual, cuando haya un pensamiento único.
Cuando todos seamos uno de alguna manera. Lo complicado de este espíritu del sistema es que ponerse fuera del sistema es darle razón al sistema, porque si yo digo esto que estoy diciendo es una locura, es decir, Hegel está totalmente equivocado, le doy la razón de alguna manera a Hegel, porque el espíritu se manifiesta en la infinitud de posturas hasta que desaparezcan esa pluralidad y se conviertan en un pensamiento único. Este pensamiento de Hegel se desarrolló y tuvo muchísima influencia posterior en movimientos criptoidealistas, que tienen el idealismo por debajo, como en una cripta, y que se expresaron a partir de, muchas veces como reacción al pensamiento mismo de Hegel. Pensemos en el positivismo de Augusto Comte. Ya hay videos en mi canal donde explican especialmente el pensamiento de Hegel, el pensamiento de Kant, el pensamiento de Comte y de Marx también, con lo cual los remito a ellos. Por acá simplemente, muy brevemente, digamos que Comte plantea que la teología es un pensamiento infantil, la filosofía es un pensamiento adolescente, las ciencias positivas, las ciencias de hechos, las ciencias fácticas, serán las que acabarán el mal sobre la tierra, ¿no? La que nos permiten llegar a la verdad, la que nos permiten llegar de mano de la ciencia a un mundo feliz. Uno de los libros que tenemos en el seminario para leer es justamente Un mundo feliz de Aldous Huxley, ¿no? Que es una gran crítica al positivismo. Pero el positivismo de Augusto Comte sufrió un golpe muy duro en las primeras y sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, las bombas atómicas, los campos de Auschwitz. Frente a esto nos dimos cuenta del poder polivalente de la ciencia y cómo de alguna manera esa misma ciencia que podría llevar a avanzarnos también nos puede llevar a la autodestrucción. Otra visión criptoidealista es la del marxismo. Es decir, en el caso de Marx, vemos que el conflicto es un conflicto de clases, de opresores y oprimidos, y que el motor de la historia es dicho conflicto que llevará a una sociedad comunista, una sociedad sin clases, donde desaparece la propiedad privada, pero también desaparece la sustancia individual. Ya no hay individuos, ya no hay personas. Todos somos uno, todos tenemos que pensar igual y de la misma manera. Estas son algunas de las expresiones filosóficas que después se llevaron al terreno político. Y aparecieron todas las grandes ideologías totalitarias del siglo XX. El socialismo, el comunismo, el nacionalsocialismo, el fascismo, un liberalismo capitalista a ultranza, todos de alguna manera tienen en común esta idea de espíritu de sistema, con que de alguna manera se considera que con un pensamiento único se resolverán todos los problemas de la humanidad. Además, en general son reduccionistas. Todo se parte desde la economía, desde la nación, desde algún aspecto se quiere explicar absolutamente todo, una especie de religiones laicas. Y condujeron todas estas cosas, desgraciadamente, a consecuencias terribles. Veremos durante el seminario algunas de ellas. La Shoah, ¿no? El Holocausto, los grandes genocidios, el genocidio armenio, el genocidio de Ruanda, la Guerra Fría, y grandes situaciones que durante el siglo XX se convirtieron en una lucha para ver quién ponía el orden. Si no hay un orden creado por Dios, porque ya descreemos del Creador, si hemos matado a Dios, no lo hemos matado literalmente, pero lo hemos sacado de nuestra conciencia, como dice el cardenal Sara, si en un mundo sin Dios se convierte en un infierno, pero si hemos sacado de encima a Dios, y también hemos sacado de encima el orden de la naturaleza, el orden natural, ¿cómo queremos después pedir que se respete dicho orden, que se respete la naturaleza, que se respete al hombre? Lo lógico es entonces que se cree un nuevo orden donde el que domine es aquel que tiene el poder. Y entonces vemos todo el siglo XX, y desgraciadamente así empezó el siglo XXI, como una lucha para ver quién determina y quién tiene el poder. En Occidente, nuevas caras empezaron a aparecer, entre ellas la de la sociedad de consumo. En una cultura del descarte, donde se desvaloriza la vida, donde se desvaloriza la naturaleza, donde hay una cultura de la distracción, donde yo de alguna manera vivo distraído de lo importante, y mientras tanto me convierto en un consumidor, esclavo de un sistema. Esclavo de un sistema de consumo, mientras reaparece en Occidente una nueva utopía. Yo digo utopía porque creo que sea algo irrealizable, pero las grandes utopías del siglo XX costaron millones de vidas, esperemos que esta no, el transhumanismo. Estamos en los albores de esta idea del transhumanismo que vuelve a ser una especie de neopositivismo y una confianza ciega en la ciencia, nunca pareciera que terminamos de aprender, que considera que tal vez podamos vencer a la muerte, podamos vencer la enfermedad, vivir cientos de años, recurrir a la nanotecnología, a la biotecnología y sobre todo a una gran dependencia de las máquinas para poder así vivir en un mundo feliz. Otra vez Huxley, también Orwell en 1984, Ray Bradbury en 451, Fahrenheit 451, serán algunos libros del seminario que nos hablarán de estas cosas y que iremos adaptando y actualizando a lo que estamos viviendo en el mundo hoy.
De alguna manera, este pequeño video intentó ser una síntesis de los primeros enunciados, un marco teórico que luego iremos desarrollando con la lectura de libros. En mi canal están libros recomendados, los pueden buscar allí, los que no están participando en el seminario activamente, o como alumnos de la universidad, libros, capítulos dedicados a cada uno de los autores que aquí han aparecido, con lo cual, bueno, todo esto se puede ir desarrollando muchísimo más. Pero que sirva como una síntesis, como una cápsula conceptual, con muchas, muchas cosas que he dejado de lado. Por supuesto que el mal no nació en el siglo XVIII, que la diosa razón no es la culpable de todo, que en el fondo también a lo largo de la historia muchas veces se utilizaron las religiones para imponer un poder, pero sí que de alguna manera cuando el hombre no asume su lugar, se pone en el lugar de Dios, intenta tener el poder por sí mismo, indudablemente el camino es la violencia y la autodestrucción. Estamos todavía en un momento en donde podemos volcarnos nuevamente hacia lo trascendente, hacia una vida que no se cierra en la inmanencia de este mundo, sino que nos abre a una trascendencia hacia el otro, hacia el futuro y también, esperemos, hacia nuestro Creador. Bueno, en el seminario charlaremos un poco acerca de todas estas cuestiones, un seminario que habla del espíritu del sistema y sus diversas reacciones y que empieza con esta clase introductoria. Muchísimas gracias por la atención.